Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos en diciembre en Bonsai Sense, en Mallorca, y ha llegado los colores. Los caducos ya empiezan a tener amarillos, rojos, naranjas y lo estamos disfrutando muchísimo. Ha sido un verano un poco difícil, pero aún así veréis que podremos disfrutar de un gran colorido. Os enseñaré también un poquito el jardín, las diferentes especies, caducos, perennes, coníferas, y veréis un poquito los diferentes tipos de árboles que tenemos en Bonsai Sense. Así que vamos allá, espero que lo disfrutéis muchísimo. Tipos de árboles que tenemos, como estos juniperitos pequeños, donde están listos para que el aficionado lo pueda evolucionar, pueda experimentar, jugar y disfrutar de todo el proceso. Algunos un poquito más avanzados, otros que tienen algunos trabajos hechos en las líneas del tronco. Existe gran variedad, tanto en tamaño como en tipo. Estos son Itoigawas. También tenemos sabinas, que ahora os enseñaré. Totalmente diferente, ya que son llamadoris y que también se experimentan diferentes evoluciones, diferentes trabajos que el aficionado profesional puede realizar en él. Mira, aquí podéis ver diferentes. Este está un poquito más avanzado, a lo mejor tiene un año de trabajo y era un producto como este de aquí, pero este, por ejemplo, es un árbol sin haber trabajado, y este metiéndole 2 veces mano. Y veis cómo cambia muchísimo, es el mismo producto, es el mismo tipo de árbol. Por lo tanto, ya veis la diferencia que hay entre un árbol y el otro en un año de diferencia. Otro tipo de árbol que tenemos son los llamadoris de sabinas, pero como veis en este caso son árboles que ya se han realizado algunos trabajos con anterioridad. Ya están en maceta, un paso importante, porque al principio siempre el primer trasplante no todos los aficionados están preparados para realizarlo correctamente. Por lo tanto, si buscamos un árbol un poquito más avanzado donde se corren menos riesgos en ese primer paso, también lo tenemos con ciertos alambrados ya con anterioridad. Por lo tanto, tenemos un árbol un poquito más avanzado, pero que nunca deja de necesitar que lo evolucionemos y que lo vayamos mejorando mes a mes, año a año, y podamos llegar a tener un árbol para una exhibición. Pero sí que tienen sus primeros pasos ya realizados. Aquí, como podéis ver, tenemos sabinas más en bruto, una que está ya en maceta, aunque esté la posición mal y tengamos que cambiar todo, y otra que tiene sus primeros años en maceta, que está en plástico. Tiene un sustrato, un mix entre sustrato de montaña y sustrato de pomis y akadama. A la hora de comprar este tipo de productos es importante saber qué tipo de sustrato lleva, si lleva más tierra de montaña o lleva más, ya se le ha cambiado totalmente, porque como explicaba antes, es un primer paso importante que no todo aficionado se ve capaz de realizar y hay cierto riesgo si se hace incorrectamente. Por lo tanto, a la hora de valorar un poco el producto, el precio y qué estamos comprando, es súper importante valorar cómo es la base y cómo está funcionando, dónde están funcionando las raíces, en qué tipo de sustrato funcionan para el primer trasplante. Así que ahora os enseñaré varias, que tenemos muchísimas sabinas en este estado, donde podéis hacer todo el proceso y disfrutar de toda su evolución también. Otra especie que tenemos y que nos gusta mucho son los de la familia de los Quercus. Tenemos este Quercus suber,
Quercus ilex, que es la encina. También tenemos la Phaginea, que los tres funcionan muy bien como bonsái, se disfrutan diferentes cosas. Como podéis ver, el corcho, la corteza en el suber es impresionante y bueno, los vamos trabajando, evolucionando, el clima es bueno para ello. Depende del Quercus, tiene un abanico más grande a nivel de temperatura y a nivel de poder hacerlo funcionar correctamente según donde vivamos, pero sí que es verdad que tiene un abanico bastante grande en general. Funcionan muy bien aquí en el Mediterráneo, eso por supuesto, y son proyectos que vamos a ir evolucionando si realmente no se venden antes, porque al final suele pasar muy a menudo que vas evolucionando, suele gustar y luego se acaba vendiendo los árboles. Pero son especies muy bonitas que se pueden disfrutar también muy bien como bonsái. Bonsai Sense también tenemos Prunus Mahaleb, es una especie que nos gusta muchísimo por sus peculiaridades. Tiene madera, corteza muy bonita, oscura, en combinación hace un contraste muy chulo. Tiene flor, tira la hoja, tiene varias cosas que como bonsái se aprecian muchísimo. También podéis ver que tenemos varios tamaños, por lo tanto a los amantes de los árboles grandes solemos encontrar piezas espectaculares, pero también encontramos tamaños más pequeñitos, más manejables para la gente que tiene menos espacio, y se puede ramificar y disfrutar muchísimo porque no deja de ser un árbol silvestre, es el cerezo silvestris. Suelen funcionar mucho en la zona norte de España, en Francia y en otras zonas alrededores, y también abarca un gran abanico a nivel de temperaturas y clima. No solo tenemos coníferas, también tenemos caducos. Nosotros estamos en Mallorca, pero aún así, como podéis ver, también hacen cierto colorido. Hemos tenido un verano duro, no solo aquí en Mallorca, sino viajando. He escuchado que incluso en Inglaterra, en el centro de Europa, por muchos lados han tenido problemas de exceso de calor, por lo tanto se ha visto repercutido sobre todo en las hojas más finas que tienen los caducos, quemándose. Es una cuestión de evaporación. Nosotros ya estamos más acostumbrados y intentamos hacer las acciones correctas como sombreados, moviendo los árboles en diferentes situaciones para que nos lleguen correctamente al otoñado y no se quemen antes de hora, pero está basado en años de experiencia viviendo todo esto con ciertos tipos de caducos. Pero aún así los disfrutamos, tanto cuando tienen ahora este colorido en la hoja como cuando tiran totalmente la hoja y podemos centrarnos y ver perfectamente sus ramificaciones. Tenemos diferentes tamaños, mirad que Carpinus, los Gingos por supuesto, porque particularmente a mí es un árbol que me encanta, Arcer palmatums, Pseudosidonias, Cercovas, diferentes tipos de arce. Tenemos un poquito de cada caduco más clásico que nos encanta y también es un árbol que disfrutamos aquí en el jardín. Como podéis ver, también tenemos árboles más avanzados. Los que tenemos aquí detrás son de la colección de Bonsai Sense, pero al mismo tiempo tengo árboles que voy evolucionando y dedicando tiempo
y al final son vendidos a aficionados, alumnos o incluso profesionales que les gustan ese árbol un poquito más avanzado y con algún puntito más de calidad, ya que normalmente los que suelo trabajar yo personalmente suelen ser árboles donde veo algo que tiene mayor calidad que otros y por lo tanto eso se nota, tanto el trabajo como esa selección que realizamos en ellos. Por lo tanto también tenemos este tipo de producto a disposición de la gente. Otro producto que cada vez tenemos más son los árboles hechos en el suelo o en maceta o en colador, ya que creo que es el futuro del bonsái. Igual que ha pasado en Japón, el Yamadori dejará de ser, dejaremos de tener tanto Yamadori, por lo tanto cogerá un valor muy alto, pero necesitamos de todos estos árboles que se hacen desde años atrás, sea en suelo o sea en maceta. Aquí tenéis estos granados Nejikans, que el mismo producto, el mismo tamaño de tronco importado de Japón valdría como 4 o 5 veces. Esto es una oportunidad para coger este tipo de producto, trabajarlo bien, trasplantarlo bien, empezar su ramificación y al cabo de muchísimos años conseguir un árbol caduco como es el granado Nejikan de muchísima calidad, que sería impensable o sería a lo mejor de muy difícil acceso para muchísimas personas. Bueno, también tenemos pinos negros, pinos silvestris, tenemos variedades como corticosa. Nos gustan muchísimo también, se disfrutan mucho. Veis que tenemos de diferentes estilos, como este bunjin, espectacular, con mucho giro aquí. Tenemos algunos más potente, algunos más grande y hay una gran variedad para elegir. Es una especie que ahora se empieza a poder importar otra vez de Japón y supongo que iremos viendo cada vez más ejemplares, pero ya teníamos ganas porque era muy difícil conseguirlos. Tenemos algún tipo de pino blanco que está injertado en pino negro también, que eso abre el abanico en las posibilidades donde podemos tener esta especie con otro tipo de follaje y por lo tanto, nada, invitar a la gente a disfrutar de los pinos, quitarse el miedo, aprender y poder evolucionarlos y disfrutarlos muy a largo plazo. Otra cosa que tenemos en Bonsai Sense, no solo tenemos árboles, tenemos todos los productos necesarios para poder realizar nuestra afición correctamente. Tenemos macetas chinas de mayor calidad, también tenemos macetas japonesas, lo mismo, mayor calidad, más especiales, más habituales. Como podéis ver, nos gustan muchísimo las macetas de segunda mano porque ya suelen adquirir más pátina y vamos combinando nuevas con pátina y con un gran abanico de diferentes tipos de precios. Después lo que tenemos también son herramientas, sustratos, tenemos un poquito de todo para poder desarrollar perfectamente nuestra afición.
Bueno, ha sido un placer enseñaros nuestro jardín o parte de él en otoño. Habrá más vídeos como este donde profundizaremos más en algunos árboles, en algunas especies, cuando tengamos novedades, cuando cambie la estación del año. Así que nada, nos vemos en el futuro y daremos muchos más paseos por aquí. Hasta luego.